¿qué tal amigos? Un cordial saludo para todas y para todas. Esperamos que esta serie de videos que presentamos para ayudarlos a familiarizarse con las pruebas saber que se presentarán muy próximamente, sean un insumo que realmente ustedes puedan valorar. La recomendación es que empiecen a ver los videos desde el 1 en adelante, porque hemos de manera consciente seleccionado preguntas que van aumentando de nivel de estrategia de respuesta, así que pues, seguramente si van viendo desde el 1 en adelante tendrán a medida que van avanzando en los videos mayor facilidad para comprender las siguientes situaciones. En este caso, de hasta el noveno, veníamos con un tipo de preguntas y a partir del 10º video, en este caso, vamos a empezar con otra serie de situaciones o preguntas que son bastante particulares. Empezamos entonces de esta manera. Para tomar la decisión de construir una plaza de mercado en el barrio Los Rosales, la Junta de Acción Comunal desea contar con el apoyo de la mayoría de las familias que viven allí. Para determinar qué quiere la mayoría, realizaron un sondeo en el que preguntaron: ¿cree usted que sería beneficio para el sector la construcción de una plaza de mercado? Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Entonces dice que de las personas encuestadas, 225 dijeron que sí, les convendría tener una plaza cerca, 150 dijeron que no, 75 no están inseguros y 300 no respondieron. La Junta de Acción Comunal se inclinó por no construir una plaza de mercado debido a los resultados del sondeo. Debido a que los resultados del sondeo muestran que, miren que muestra los resultados del sondeo. Y por favor tengan mucha atención con este tipo de situaciones. El 70% de las familias encuestadas no respondió afirmativamente. Pues los que no respondieron afirmativamente, es decir, son todos los que no contestaron sí. Los que no contestaron sí, es decir, todos esos, son los que no contestaron afirmativamente, porque los que contestaron afirmativamente solamente son esos 25, el 225. Entonces vamos a ver, si estamos hablando en términos de porcentaje, pues sería mucho más sencillo determinar qué porcentaje contestó sí del total de encuestados, y quiere decir que el resto no contestaron afirmativamente. La pregunta es: ¿cómo hago para calcular un porcentaje en este caso? Pues lo que se hace para calcular porcentajes es hacer una relación parte-todo, presentar una fracción donde en la numeradora aparezca la parte de personas que contestaron sí, y siempre en el denominador aparece el total de encuestados, de tal manera que si uno quiere saber qué porcentaje es 225 de 750, divide 225 entre 750 y haciendo la división me queda que eso da 0,3 y 0,3 equivale al 30%. Entonces la situación es la siguiente: si el 30% respondió afirmativamente, quiere decir que el resto de los encuestados, que serían el 70%, o sea, todo eso, no respondió afirmativamente. De tal manera que el 70% de las familias encuestadas no respondió afirmativamente. Eso es verdad, esa es una opción que es cierta, pero no necesariamente tiene que ser la respuesta para la pregunta. Uno tendría que seguir revisando. La mitad de las familias encuestadas estuvieron inseguras o no respondieron a la encuesta. Si usted revisa, tenemos el total. Este dato no estaba, yo lo que hice fue sumar 225 y 75, lo hice por asociación, da 300, 300 y 150 da 450 y 300 da 750, o sea que tenemos 750 personas. Y vamos a ver si la mitad de las encuestadas estuvieron inseguras o no respondieron. Las inseguras fueron 775 y las que no respondieron 300. Si usted suma estas dos, las inseguras y las no, son 375, y 375 es justamente la mitad de las encuestadas, de tal manera que esta segunda afirmación es verdadera, así que tenemos otra situación muy compleja aquí. Veamos la opción C: el número de familias que respondieron sí supera a quienes respondieron negativamente en un 50%. Las que respondieron negativamente son 150 personas. Pensemos en el 50% de 150. Recuerden que el 50% es la mitad, quiere decir que la mitad de 150 es 75. Y si usted a este 150 le suma el 50% del mismo, o sea, 150 más 75, da exactamente 225. De tal manera que efectivamente los que respondieron sí supera a los que contestaron no en un 50% de este 150. De tal manera que esta es una afirmación verdadera, y nos queda la D: el número de familias que respondieron no es el doble de las que están inseguras. Las que respondieron no son 150 y las inseguras son 75. Si usted revisa, esa 150 es el doble de 75, de tal manera que esta es una afirmación verdadera. Y queda en una situación, y es
¿Cómo decidir cuál de estas sería la opción correcta para decidir si construyo o no la plaza de mercado? Pues para esa decisión hay que tener en cuenta lo que diga la mayoría, y lo que considero la mayoría es que no respondieron afirmativamente, por lo tanto la respuesta correcta es la A. Esta es una pregunta bastante particular porque si ustedes ven, todas las opciones de respuesta tienen sentido, pero aquí lo que juega es que usted pueda analizar de manera particular cuál sería de esas opciones la respuesta correcta para poder resolver la situación presentada. Y están hablando en todo caso de lo que piense la mayoría. Y solamente el 30% está seguro, los demás pues no respondieron afirmativamente. Si continuamos entonces con esta misma análisis, ya sabemos que los que contestaron sí son el 30%, los que contestaron no son el 20%. Uno podría seguir haciendo la división de 75 entre 750 a 10% para determinar cuántos están inseguros y qué porcentaje no respondió. Pues 300 dividido entre 750 nos daría 40%. Entonces tenemos aquí, eso se llaman frecuencias absolutas, esas serían las frecuencias relativas en términos de porcentaje. Y veamos entonces la segunda pregunta. Un gráfico que se podía presentar a los habitantes del barrio sobre los resultados es, entonces veamos, traigo la tabla que estaba anterior y aquí estos dos gráficos son gráficos de barras. Lo que pasa es que es poco usual tener barras horizontales. Normalmente uno está acostumbrado a ver el plano cartesiano con barras verticales, pero en este caso veamos la información que aparece. Los que contestaron sí, entonces los que contestaron sí, vamos al extremo de la barra y vamos hasta la proyección sobre el eje X, 225, y es correcto. Los que contestaron no son 150, entonces vamos a la barra del no y vamos a la proyección 150, correcto. Está inseguro 75, está inseguro, vamos al final de la barra y 75, muy bien. Y no respondió 300, no responde, vamos al final de la barra y lo proyectamos 300. Es decir que esta información de esta gráfica es correcta, o sea que esa sería una posible respuesta. Veamos la B, dicen los que contestaron sí fueron 225, perfecto, así. Los que contestaron no son 150 y aquí dice que también son 125, son 150, perdón, 125, de manera que esa no es descartada. Veamos este gráfico de pastel que está dado en términos de porcentaje, entonces veamos los porcentajes que tenemos, ya sabemos que son los porcentajes. Vamos a ver, los que dijeron sí, el 30%, correcto. Los que dijeron no, son el 20% y aquí dice el 25%, o sea que esta gráfica no está bien. Veamos en la siguiente, dice los que contestaron sí, son 30%, muy bien. Los que contestaron no, 20%, muy bien. Los que contestaron está inseguro, el 10%, muy bien. Y los que contestaron no respondieron son el 40%, está bien. O sea que esta gráfica está correcta, la información es correcta y esta gráfica también. La pregunta es, si usted va a presentarle a habitantes del barrio, ¿con cuál de las dos gráficas desearía usted realmente presentar la información? Pues es mucho más sencillo presentar información a los habitantes de un barrio que no tengan formación en matemáticas, seguramente con este gráfico de pastel, porque este gráfico de barras con barras horizontales es mucho más complejo, de tal manera que la respuesta correcta sería la D. ¿Listo? A pesar de que tengo dos opciones, debo decidir cuál es la más acertada. Responda a las preguntas 3 y 4 con respecto con la siguiente información. La empresa estadística de Colombia realizó una encuesta a 100 hombres y 100 mujeres de Bogotá. A la pregunta 1, a la primera pregunta respondieron afirmativamente el 40% de las mujeres y el 60% de los hombres. A este grupo, y por favor hagan aquí un pare, ¿de cuál grupo me están hablando? Pues si uno no lee de manera comprensiva, podría pasar de alto esto. Entonces a este grupo se le hace una segunda pregunta a la cual respondieron afirmativamente el 90% de las mujeres y el 40% de los hombres. Entonces cuando hablan aquí de este grupo, están hablando del grupo de personas que contestaron sí a la primera pregunta. ¿Listo? Entonces ojo con eso, que es muy importante. Entonces estamos hablando de ese 40% de mujeres que contestaron sí a la primera pregunta y 60% de los hombres que contestaron sí a la primera pregunta. ¿Listo? ¿Cuál es la información? Bueno, ¿cuál es la información, con la información suministrada por la empresa estadística de Colombia, cómo se presentarían los datos gráficamente? Pues veamos. Tengo pues, dos niveles, un nivel de primera pregunta, segunda pregunta y tengo hombres y mujeres. Entonces aquí tendría, si voy a irme con la B primero, primera pregunta, hombres, pues si dice que en la primera pregunta el 60% de los hombres contestó sí, el 60% de 100 da 60, y aquí uno lo que ve es que da 50, de tal manera que descartada esta gráfica.
En esta C, si usted revisa, aquí habla de primera pregunta, segunda pregunta, pero no me da por ninguna parte información ni convenciones acerca de hombres y mujeres, de tal manera que esta es supremamente complicada de entender, estas dos descartadas, y si vemos la D, pues por lo menos tengo hombres, mujeres, y tengo dos convenciones, no en gris y sí en blanco. De todas maneras, aquí lo que es complicado es distinguir cuál es la primera pregunta y cuál es la segunda pregunta. Veamos entonces esta que es la que nos quedaría por descarte. Veamos si este gráfico, que es un gráfico de árbol, que es poco usual, pero nos podría servir para esa información. Tenemos 100 hombres, 100 mujeres. Supongamos que esta es la primera pregunta. A la primera pregunta, el 60% de los hombres contestó sí. Entonces veamos, el 60% de 100, la 60 contestó sí, perfecto. Quiere decir que los otros 40 contestaron que no, y aquí están los 100, muy bien. Y de las mujeres dicen que el 40% de 100 da 40, muy bien. Quiere decir que el resto contestó que no, o sea que 60, 40 y 60 da 100, o sea que vamos muy bien. Dice, de esos que contestaron sí, o sea que solamente parémonos en los 60 que contestaron sí de los hombres y en las 40 mujeres que contestaron sí, de estos, se les hizo otra pregunta que respondieron afirmativamente así, el 90% de las mujeres. Entonces vamos a ver, ¿cuál será el 90% de 40? Que son las mujeres. El 90% de 40, el 90 por 40 dividido entre 100, da 36, muy bien, o sea que está muy bien. De esas 40, en la segunda pregunta contestaron sí 36 y no 4. Y el 40% de los hombres. Entonces, de esos 60 hombres, el 40% contestó que sí. Resulta que el 40% de 60 multiplica 40 por 60, divide entre 100, y nos da 24, y como son 60, 24 contestaron que sí, quiere decir que el resto, los 36, contestaron que no. Entonces, esta gráfica es muy pertinente en ese caso para dar una información mucho más detallada, así que la respuesta sería la A. Continuando entonces con esta misma información, continuemos. A las personas que respondieron afirmativamente la primera y segunda pregunta se les hace una tercera pregunta. Entonces, ojo que solamente estamos hablando de los que respondieron sí a la primera y segunda, ¿cierto? Recuerden que esos son, entonces, si devolvemos, estamos hablando de 24 hombres y 36 mujeres. Listo, solamente a esos que respondieron afirmativamente a la segunda pregunta, a esos solamente, a 24 y 36, o sea 60, se les hace una tercera pregunta. Esa pregunta solo la respondió el 40% de estas personas. ¿Existe la posibilidad que entre ese 40% no se encuentre ninguna mujer? Pues veamos. ¿Qué sabemos? 60 personas respondieron sí a la segunda pregunta. Sabemos que 24 eran hombres y 36 mujeres. O sea que a esos que están aquí, a esos 24 hombres y 36 mujeres, estamos hablando aquí de personas en general, ya no estamos hablando de género, son 60 personas. A esas personas les pidieron que respondieran la tercera pregunta. Entonces dicen, esa pregunta, o sea, esa tercera pregunta solo la respondió el 40% de estas personas. O sea, de esas 60 personas, el 40% respondió esa tercera pregunta. De esas 60, el 40% de 60 respondió sí, y esos son 24 personas. El 40% de 60 son 24 personas. La pregunta ¿es posible que entre ese 40% no se encuentre ninguna mujer? Pues si usted revisa, sí es posible que ninguna mujer responda a la pregunta, porque puede suceder que si usted revisa, 24 hombres respondieron, es posible que sean justamente esos mismos 24 hombres los que respondieran a la tercera pregunta, por lo tanto, sí existe la probabilidad de que entre ese 40% no exista ninguna mujer, de manera que hay dos opciones, sí, la A y la C. Entonces sí, porque el 40% de los hombres que respondieron a la tercera pregunta es una parte del 60% que respondió afirmativamente la primera pregunta, y eso pues está bastante confuso, mientras que la C dice sí, porque un 40% de los hombres respondió la segunda pregunta, o sea, que sea 24, por lo tanto puede ser el mismo que respondió la tercera pregunta, es decir, que de este 24 puede ser el mismo que respondió la segunda pregunta, y esa sería la opción verdadera. La respuesta entonces sería la C. Como ven, son unos tipos de preguntas un poquito de otro nivel, así que les pido que lo repasen y nos vemos en el siguiente video.